Buenos días, hermanos. Ha salido el sol. La gran noticia de esta mañana del domingo es la más grande noticia de la historia de la humanidad. El sol ha salido. La muerte ha sido vencida. Jesucristo es el Salvador del mundo. Ha logrado matar la muerte porque la ha vencido a la muerte y ha resucitado a la vida y viene a hacernos partícipes de la vida inmortal, la suya como también la nuestra. Solo falta pasar por el velo de lo que significa el día de nuestra entrega a Él con una vida entregada en el seguimiento del Señor. Alegría entonces, gozo con toda el alma por la grandeza de este misterio que nos es dado pensar. Pero para entenderlo mejor hace falta dar algunos pasos en orden al conocimiento de lo vivido. Porque la primera cosa que hay que decir cuando se habla del hecho de la resurrección y se toman los evangelios para leer lo que allí está escrito, lo primero que hay que decir es que todo empezó por una negativa, por una incredulidad, porque la noticia de la resurrección es tan enorme, cambia tanto toda la realidad de la existencia humana, cambia hasta tal punto el sentido de la vida, que es difícil creer, porque en aquellos tiempos y también en los nuestros, parecería que estamos enfermos los hombres de una falta de credulidad, o bien nos resulta más fácil creer en lo malo que en lo bueno. Nos resulta más fácil creer que Cristo realmente murió y que fue crucificado y no que haya vuelto a la vida. Y efectivamente, cuando cogemos los evangelios y nos ponemos a leer en ellos lo que está escrito, lo primero que encontramos es la falta de fe. La pregunta sería decir una cosa, pero ¿no es que Jesucristo había dicho que iba a resucitar? ¿O no? O como pensarían muchos, es una forma de hablar. Eso de que va a resucitar es de la manera como resucitarían los muertos en el recuerdo de la gente y de este buen hombre que habría venido al mundo, pero fatídicamente y de una manera desesperante había sido extraordinario y había terminado extraordinariamente mal. Y así es como, efectivamente, lo primero que encontramos, incluso en el grupo de los más queridos, de aquellos a quienes había venido a hablar a ellos en particular, para que le creyeran, para enseñarles, entre ellos el grupo de los 12 apóstoles y también de esas mujeres que creían en Él con todo el corazón y que le habían dado todo cuanto podían para ayudarlo en su misión. De pronto, cuando llegó la hora de la verdad, cuando de la forma más cruel, lamentable, horrorosa, espantosa, terrorífica, como falleció, de esa manera era ya imposible y la sensación de que todo había terminado mal no podía sino traer una decepción lamentable y terrible. El mundo no tiene arreglo. Y es entonces ante esta negación, estas negativas, harán decir a un pensador como fue Pascal: para mi fe me ha sido más útil las dudas de Tomás que la fe inmediata de la Magdalena. Pero empezar por la duda puede ser que sea importante para ver la solidez de las cosas que se nos anuncian. Y entonces, digámoslo, para creer en la resurrección, lo primero que nos propone el Evangelio es que veamos la dificultad en creer, porque así es como la noticia hace todavía muchísimo más grande y la novedad más absoluta. Pero creer realmente en esto que los Evangelios nos cuentan no es cosa fácil por la inmensidad y las consecuencias de este misterio. Y entonces viene el segundo paso, que siendo tan grande la noticia, el Evangelio no lo presenta
como si fuera el gran titular de un periódico, en donde el mundo se levantaba por la mañana para leer la gran noticia: la muerte ha sido vencida, Cristo ha resucitado. Pues no ha sido así. Y nos encontramos en primer lugar con que empieza a correr un rumor por Jerusalén, porque la noticia de la resurrección, por ser tan grande, debe aparecer poco a poco, como algo que se va como sospechando, que se va diciendo de boca a boca, para chocar contra la incredulidad. Y así nos encontraremos ante algo que es casi risueño. Porque el Evangelio tiene cosas que son de risa. Entre ellas, algo que habían decidido hacer en el momento de la muerte de Cristo. Por instigación de los judíos y por orden de Pilato, se pusieron unos guardias en la tumba de Jesucristo para evitar que resucitara. Dios es más grande que todas las cosas. Impedir que Jesús resucitara poniendo unos soldados que le impidieran la salida. Es verdad que encontraron una excusa, no sea que vengan los apóstoles y que se lleven el cuerpo y después sea peor esto mismo, sea peor la nueva enfermedad. Y entonces resulta que los soldados, cuando sintieron que había temblado la tierra, que la piedra que cerraba su sepulcro se había movido sola, y que entraron y se encontraron con el horror de que no estaba el cuerpo que ellos habían quedado para contenerlo y mantenerlo, y por lo tanto no habían cumplido con su deber. Y como en esa época para los soldados no se andaban con chiquitas, lo que había que anunciar realmente era que Jesús había sido robado. Y entonces en el Sanedrín se reunieron diciendo: ¿y ahora qué hacemos? Pues le dieron una suma fuerte de dinero para sobornar a los soldados y que dijeran que mientras ellos dormían, vinieron los apóstoles y se llevaron el cuerpo. Es de risa. San Agustín mismo comenta con humor lo que está diciendo el Evangelio. Así que los soldados tenían que decir que mientras ellos dormían, vinieron los apóstoles y se llevaron el cuerpo. ¿Cómo es eso? En primer lugar, reconocer que ellos dormían, y eso se castigaba severamente. Y los soldados estaban aterrorizados por lo que les esperaba. Y a eso se añadió después otra cosa más. Dice Agustín: óiganme, y si decís que dormíais, ¿cómo sabéis que son los apóstoles que se han llevado el cuerpo? Y si son los apóstoles, ¿por qué no se lo habéis impedido? Y agregará el mismo San Mateo hablando de estas cosas: y este rumor corre hasta hoy en día. Hoy en día son los años bastante tardíos, 20 o 30 años después, cuando el Evangelio San Mateo lo escribe reflexionando en todo lo ocurrido y para que quede consignado lo que había pasado. Es entonces cuando nos encontramos con que la verdad misma todavía se sigue diciendo hoy por parte de muchos, no de esta manera, pero sí de otras formas, porque esta manera es absolutamente ridícula. Y así empieza la segunda etapa, después de la negativa, el rumor, las dudas. ¿Será posible? Pero será posible ante gente que no cree, porque resulta que por la mañana de esta mañana bendita, de este domingo de Pascua, la gran fiesta que hoy estamos celebrando, las mujeres se fueron a ultimar los detalles del cuerpo que debía ser, por respeto, guardado de una manera más digna, como para embalsamar el cuerpo y rodearlo de ungüentos y perfumes.
Iban discutiendo sobre quién iba a moverle la piedra, señal de que ellas no esperaban absolutamente ninguna novedad. Lo único que un poco atolondradas no habían pensado en detalles de que las acompañara por lo menos un par de discípulos o hombres para moverles la piedra. Y cuando llegaron, ¿sabéis lo que pasó? Vieron que la piedra estaba movida. Los soldados habían escapado y llegaron al sepulcro donde ya habían visto, donde había sido puesto el cuerpo, en todo caso Magdalena, y se encontraron con que el cuerpo no estaba. Y entonces salieron corriendo. Esto es interesante, cuando Jesús resucita, todos empiezan a correr. Menos Magdalena, que se quedó allí llorando, ni siquiera tenía el consuelo de tener el cuerpo de Cristo. Es como cuando en una familia uno fallece de una manera tal que se lo traga la tierra o se lo traga el mar y no se tiene ni siquiera el consuelo de contar con los difuntos, porque cuando alguien muere se lo quisiera haber muerto como para convencerse del hecho mismo. Y entonces ella, llorando, está allí viendo, y de pronto oye que está el jardinero por ahí que estaba custodiando el lugar, y ya lo increpa directamente para decirle: oye, si tú lo has llevado, otra vez un elemento risueño, dime dónde lo has puesto y yo lo traeré. Como si María Magdalena iba a poder traer el cuerpo de un muerto con lo que pesa semejante cosa. Y entonces el hortelano llama como el pastor a sus ovejas, que ellas reconocen su voz, y le dice: María. Y ella de pronto, Rabuni, lo reconoce a Jesús, que de su cuerpo maltrecho y deshumanizado ya estaba resucitado en la plenitud de la grandeza de su belleza. Y entonces ella cae de rodillas y se aferra a él como no queriendo soltarlo nunca más. Y ella le dirá: no, vete enseguida a decir a los hermanos que los espero en Galilea. Y todo esto ocurre en un abrir y cerrar de ojos, tan rápido, que todavía ella corre y corre más que sus compañeras, y las encuentra todavía en camino, yendo al cenáculo, porque ocurre como pasa en los sueños, en donde el tiempo no se puede calcular, y en cuanto están las tres reunidas, Jesús se les aparece a ellas, y en ese mismo momento es cuando Él les vuelve a repetir: id a decir a mis hermanos que los quiero ver en Galilea. Y llegan así, de esa manera, al cenáculo, y allí en aquellas puertas seguramente que rústicas y bien cerradas, quizás apalancadas, empiezan a golpear. Muy mala noticia, un golpe en las puertas. Esto es que vienen a llevarnos presos, a nosotros que somos los cómplices, porque eran los cómplices. Se habían mojado, se habían jugado por Jesucristo, pero ahora les esperaba lo peor. Y entonces se acercaron a la puerta diciéndole: ¿quién va ahí? ¿Quién va? Y entonces ellas le golpean diciéndoles: abridnos, que tenemos algo que contaros. Y ellos se arriman más todavía a las puertas diciendo: ¿pero no estáis solas? ¿No está la poli ahí con vosotros? Hasta que finalmente insisten, y ellos trabajosamente, cuidadosamente, quitan las palancas y abren un poco la puerta e irrumpen las mujeres para decirles que habían estado con Jesús resucitado, y se enfrentan con una actitud de dificultad en creer. Dirán después los discípulos que iban a Emaús: nos han atolondrado esta mañana, nos han sobresaltado contándonos que ha resucitado. Es verdad que 2 de los nuestros salieron corriendo para ver si era verdad, y es verdad lo que decían las mujeres, pero a Jesús no lo vieron. Y entonces es cuando 2 se miraron y dijeron: Dios mío, esto va a terminar mal, yo me voy de aquí. Y yo voy contigo, dijo otro. Uno era Cleofás, sería el dueño del cenáculo. El caso es que tenía una casa, debía ser un hombre rico y poderoso, una casa o una masía fuera de la ciudad.
donde fue a tomar un poco de aire y en medio del camino sabéis cómo se encontró con los llamados discípulos de Emaús, y que yendo para allí se encontró con ellos y les empezó a hablar todavía de una forma risueña, diciéndoles: ¿por qué estáis tan tristes? Ellos se detuvieron entristecidos diciéndole: pero oye una cosa, ¿eres tú el único extranjero aquí que no sabe lo que pasó en Jerusalén? Como diciendo, toda Jerusalén está hablando de lo que ha ocurrido. Y entonces Jesús le pregunta: a ver, así, no sé, a ver, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo me lo contáis? Y entonces le dice lo de Jesús de Nazaret, un profeta que fue poderoso en obras y en palabras. Nosotros esperábamos que sería el Salvador de Israel. Esperábamos. En gramática, esperábamos significa el pretérito imperfecto. Cuando alguien dice esperábamos, significa ya no esperamos más. Y es así como entonces él mismo les dijo: tardos y lentos en creer. Si os lo he dicho por activa y por pasiva, y no habéis leído las Escrituras que yo mismo os he comentado en el profeta Isaías, del que he hablado en las sinagogas, que era necesario que el justo sufriera y padeciera para entrar en el reino de los cielos. Y así es como llegaron hasta el lugar donde estaba la casa y el peregrino, Jesús mismo en persona, sin que ellos todavía pudieran creerlo, hizo ademán de seguir. Y ellos le dijeron: no, quédate con nosotros, porque la noche está cayendo. Habían salido de madrugada, estaban llegando al atardecer. Tan lento había sido su caminar. Y entonces entraron en la casa y les sirvieron un trozo de pan antes de preparar una comida más suculenta. Y Jesús entonces tomó el pan, lo partió ante ellos y entonces lo reconocieron. Y él desapareció de su vista. Y ellos salieron corriendo y se encontraron con los apóstoles diciendo: es verdad que ha resucitado, porque se ha parecido a Pedro. Porque cuando Pedro vino y dijo, porque a él se le había parecido antes: muchachos, es verdad, y he estado con él. Y ahí aparece la gran noticia, que todavía no es para todos, porque hay uno que ha quedado fuera, que no ha querido estar con la comunidad, que se ha enfadado y ha dicho: esto se terminó. Y como le insistían, él dijo: mirad una cosa, si yo no pongo mis manos en su costado y mis dedos en sus llagas, no creeré. Y entonces le dijeron: oye, no te pedimos que creas, lo que te pedimos es que vengas a estar con la comunidad. Y es entonces cuando volverá otra vez Tomás a estar con ellos. Y cuando estaban juntos, Jesús se les aparece otra vez. Y ellos no podían creer de pura alegría. Y es así como a través de una semana entera de idas y de vueltas, de dudas y de reflejos, empieza el Señor a hacerse cada vez más presente. Y los primeros cristianos empiezan a ser los creyentes en la resurrección. Porque si fue grande su vida en este mundo, el hecho de la resurrección fue todavía más importante. Esto me hace pensar en aquella historia que se cuenta de uno de los enciclopedistas franceses que tuvo que hacer un artículo sobre Jesucristo y que dijo: pero si Jesucristo es fácil de superar. Jesucristo dijo cosas bonitas, pero dijo cosas muy feas. Lo que hay que hacer, ya que la gente pide creer en algo, hagamos una nueva religión, la llamará la filantropía. Se llamaba este señor Le Réveilleur. Hagamos una religión donde quitemos todo lo malo y dejemos todo lo bueno. Y si él se hizo famoso, Jesucristo, cuando dijo no solo lo bonito, que la gran palabra es el amor, pero que el amor va unido al dolor, y que el dolor que se manifiesta en la cruz
hay que llevarla cada día. Dijo eso ya en los tiempos modernos, cuando hemos superado ya la necesidad de Dios, eso nos sirve. Y es entonces cuando se puso a crear lo que habría sido una secta religiosa, la filantropía, y entonces se puso a anunciar su nuevo mensaje. Pero la gente no terminaba de creerle, hasta que se encontró con un buen cristiano que le dijo: oye, una cosa, no te preocupes si quieres hacerte famoso como Jesucristo, pues lo primero que tienes que hacer es decir en qué crees tú. Y una vez que lo has dicho, da testimonio de que tú crees en lo que has dicho y déjate matar para que la gente crea en lo que tú crees, en lo que tú has dicho. Y sobre todo, no te olvides de resucitar al tercer día. Y así es como dice la historia, que aquel hombre tuvo que sucumbir ante el hecho de que no quería morir, quería hacerse famoso y poderoso. Pero sobre todo, ¿cómo hago yo para resucitar al tercer día? Y así es, hermanos míos, como nos encontramos hoy ante la gran fiesta, ante el gran acontecimiento, ante la noticia llamada la buena nueva del Evangelio, de que no solamente Jesús ha resucitado, sino que nosotros en Él también resucitaremos. Y por eso mismo es que nosotros estamos ahora, al terminar estos días de retiro, al llegar al día de la Pascua, en nuestra ya 50ª sesión, podemos empezar a dedicar ese Domingo Santo y todos los domingos del año a afirmar la resurrección de Jesucristo, a querer seguirle con todas sus consecuencias, y a la medida de nuestra fe, cuanto más creamos, más se realizará el gran misterio de la salvación del mundo. Hermanos queridos, encomendemos a María, porque ella fue la primera gran creyente, la única que no dudó, y que ella será nuestra maestra en creer en el gran misterio y contestar a la pregunta que nos estamos haciendo desde que nos vemos: ¿quién es Jesucristo? Y entonces nos encontraremos con algunas afirmaciones que nos puedan hacer decir, como algunos textos que tenemos de autores cristianos: solo Dios podía ser tan profundamente humano. O todavía, como incluso un creyente llegó a afirmar, no un creyente, un hombre que dice que no creía en Jesucristo, que sin embargo llegó a afirmar, un tal Benedetto Croce, que fue un ateo, pero que reconocía y decía: el cristianismo ha sido la mayor revolución que ha realizado la humanidad de Jesucristo, hasta aquel que llegó incluso a decir, Novalis, aquel alemán que dijo: Cristo es la clave del mundo. Novalis, Él es la clave del mundo, porque todo lo que nosotros somos, lo que creemos y lo que decimos, tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo ha resucitado, hermanos, aleluya, y esta es nuestra fiesta, que sea motivo hoy de gozo permanente hasta el fin de nuestra existencia, que en realidad no tiene fin. Amén.